CIDEB presenta Cuentos de la Selva, 4 relatos de Horacio Quiroga. La abeja haragana, primera parte. Había una vez, en una colmena, una abeja que no quería trabajar, es decir, volaba por los árboles y tomaba el jugo de las flores, pero en vez de transformarlo en miel, se lo quedaba todo. Era, pues, una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita salía de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y empezaba a volar muy contenta. Volaba entre las flores, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, que es el alimento de las recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a enfadarse con la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre 2 o 3 guardianas, generalmente viejas y sabias, que no dejan entrar a los bichos. Un día, pues, le impidieron la entrada a la abeja haragana cuando ésta intentaba meterse en su casita. Compañera, es necesario que trabajes, al igual que todas nosotras. La abejita contestó: «Yo vuelo todo el día y me canso mucho». No nos importa nada. Tienes que trabajar. Es la primera advertencia que te hacemos. Y la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le dijeron: Trabaja, hermana. Y ella respondió enseguida: «Uno de estos días lo voy a hacer». No, no lo harás uno de estos días. Le respondieron. Sino mañana mismo. Acuérdate de esto. Y la dejaron pasar. La noche siguiente se repitió la misma escena, pero apenas vio a sus hermanas, la abejita exclamó: «Sí, ya me acuerdo de lo que he prometido». No nos importa si te acuerdas o no. Le respondieron. Hoy es 19 de abril. Pues bien, para mañana, 20, trae por lo menos una gota de miel. Y ahora pasa. Pero el día 20 pasó en vano, como todos los demás, con la diferencia de que por la tarde comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló deprisa hacia su colmena, pensando en el calorcito de su casa, pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. No se entra. Le dijeron fríamente. «Yo quiero entrar», gritó la abejita. «Esta es mi colmena». Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras. Le contestaron. No hay entrada para las haraganas. «Mañana sin falta voy a trabajar», insistió la abejita. No hay mañana para las que no trabajan. Respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. Y diciendo esto, la dejaron fuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato más, pero ya se hacía de noche y no se veía casi nada. Quiso cogerse de una hoja y se cayó al suelo. Tenía el cuerpo rígido por el aire frío y no podía volar más. Subiendo y bajando de los palitos y piedritas que para ella eran como montañas, llegó a la puerta de la colmena, justo cuando comenzaban a caer frías gotas de lluvia. «¡Ay, mi Dios!», gritó la pobre. «Va a llover y me voy a morir de frío». Y trató de entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. «Perdón», suplicó la abeja. «Quiero entrar». Ya es tarde. Le respondieron. «Por favor, hermanas, tengo sueño». Es más tarde aún. «Compañeras, por piedad, tengo frío». Imposible. «Por última vez, me voy a morir». Entonces le dijeron. No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete. Y la echaron. ¿Quién lo ha dicho? Escucha lo que dicen estos personajes. Luego, escribe en cada casilla la letra correspondiente. 1. «Uno de estos días voy a trabajar». 2. «Yo quiero entrar, esta es mi casa». 3. Las abejas haraganas no pueden entrar. Vete. 4. «Yo estoy muy cansada porque vuelo mucho». 5. Para mañana debes traer un poco de miel. 6. «Por favor, hermanas, tengo frío». 7. Esto te servirá de lección. Así aprenderás que para descansar hay que trabajar. 8. Hermana, tú también tienes que trabajar y colaborar. Segunda parte. Entonces, temblando de frío y con las alas muy mojadas, la abeja llegó a una caverna donde había una culebra que la miraba atentamente y lista para lanzarse encima de ella. En verdad, aquella caverna era la cavidad de un árbol que la culebra había elegido para esconderse.
como las serpientes comen abejas, la abejita tenía mucho miedo, y cerrando los ojos, murmuró: «Adiós, mi vida. Esta es mi última hora». Pero milagrosamente, la culebra no la devoró y le dijo: ¿Qué tal, abejita? Si estás aquí a estas horas, significa que no eres muy trabajadora. «Es cierto», murmuró la abeja. «No trabajo, y yo tengo la culpa», Siendo así, dijo la culebra burlona. voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja. La abeja, temblando, exclamó entonces: «No es justo eso, no es justo. No es justo porque usted es más fuerte que yo». Bueno, con justicia o sin ella, te voy a comer. Prepárate. Y se echó atrás para lanzarse sobre la abeja. Pero ésta exclamó: «Usted hace eso porque es menos inteligente que yo». ¿Yo menos inteligente que tú? Se rió la culebra. «Así es», afirmó la abeja. Pues bien, Dijo la culebra. vamos a verlo. Vamos a hacer 2 pruebas. Si yo hago la más rara, gano. Y te como. Si en cambio la haces tú, tienes el derecho de pasar la noche aquí. ¿Estás de acuerdo? «Sí», contestó la abeja. La culebra se echó a reír de nuevo, porque había tenido una idea muy ingeniosa. Salió un instante fuera, tan velozmente que la abeja no tuvo tiempo de nada. Y volvió con una cápsula de semillas de eucalipto, de esas que los chicos hacen bailar como trompos. Esto es lo que voy a hacer. Dijo la culebra. Fíjate bien. Atención. Puso la cola alrededor del trompito, como un hilo, y la desenvolvió a toda velocidad, con tanta rapidez que el trompito quedó bailando y zumbando como un loco. La culebra se reía, y con mucha razón, porque jamás una abeja ha hecho ni podrá hacer bailar un trompito. Pero cuando el trompito cayó por fin al suelo, la abeja dijo: «Esa prueba es fantástica. Yo nunca podré hacer eso», Entonces te como. exclamó la culebra. «Un momento, yo no puedo hacer eso. Pero hago una cosa que nadie hace». ¿Qué es eso? «Desaparecer», ¿Cómo? exclamó la culebra, dando un salto de sorpresa. ¿Desaparecer sin salir de aquí? «Sin salir de aquí, ¿Y sin esconderte en la tierra? sin esconderme en la tierra», Pues bien, hazlo. Y si no lo haces, te como enseguida. dijo la culebra. El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. La abeja se acercó a la plantita, con cuidado para no tocarla, y dijo así: «Ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer el favor de cerrar los ojos y contar hasta 3. Cuando diga 3, búsqueme por todas partes. Ya no estaré más». Y así pasó. La culebra dijo rápidamente: 1, 2, 3. y cuando abrió los ojos, allí no había nadie. Miró hacia arriba, hacia abajo, recorrió todos los sitios, la plantita, tocó todo con la lengua. Inútil, la abeja había desaparecido. La culebra comprendió entonces que si su prueba del trompito era muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. Pero, ¿dónde estaba? No había modo de encontrarla, Bueno, exclamó por fin. tú ganas. ¿Dónde estás? Una voz que apenas se oía, la voz de la abejita, salió del medio de la caverna. «¿No me vas a hacer nada?», dijo la voz. «¿Me lo juras?», Sí, respondió la culebra. te lo juro. ¿Dónde estás? «Aquí», respondió la abejita, apareciendo enseguida de entre unas hojas de la plantita. ¿Qué había pasado? Una cosa muy sencilla. La plantita en cuestión era una sensitiva, una especie muy común en Misiones, que tiene la particularidad de que sus hojas se cierran al menor contacto. Es por eso que cuando la abeja la tocó, las hojas se cerraron, ocultando completamente al insecto. La inteligencia de la culebra no había sido suficiente para darse cuenta de este fenómeno, pero la abeja lo había observado y lo usó para salvar su vida. La culebra no dijo nada, pero estaba muy irritada porque había perdido. Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron junto a la pared más alta de la caverna porque la tormenta era terrible y el agua entraba como un río. Hacía mucho frío, además, y adentro estaba todo oscuro. La abeja recordaba su vida anterior, durmiendo noche tras noche en la colmena, bien calentita, y lloraba entonces en silencio. Cuando llegó el día y salió el sol, porque el tiempo había mejorado, la abejita voló y lloró otra vez en silencio ante la puerta de la colmena, que su familia había construido con mucho esfuerzo. Las abejas de guardia la dejaron pasar
sin decirle nada, porque comprendieron que la que volvía no era la haragana, sino una abeja que había hecho en una sola noche un duro aprendizaje de la vida. Así fue, en efecto. A partir de ese día, ninguna como ella fabricó tanta miel, y cuando el otoño llegó, y llegó también el final de sus días, tuvo aún tiempo de dar una última lección antes de morir a las jóvenes abejas que la rodeaban. No es nuestra inteligencia, sino nuestro trabajo lo que nos hace tan fuertes. Yo usé mi inteligencia para salvar mi vida. Tuve que hacer ese esfuerzo porque no había trabajado como todas y no tenía la noción del deber que adquirí aquella noche. Hay que trabajar, compañeras, pensando que el objetivo de nuestros esfuerzos, la felicidad de todos, es muy superior a la fatiga de cada uno. Los hombres llaman ideal a esto, y tienen razón. Esta es la única filosofía en la vida de un hombre y de una abeja. Lee atentamente las preguntas. Luego, escucha el texto sobre la selva misionera y responde. Misiones es una de las provincias argentinas que presenta una gran biodiversidad. Su nombre proviene de las antiguas reducciones o congregaciones que construyeron los jesuitas cuando se instalaron en esta zona del país para cristianizar a los indios guaraníes, cuyas costumbres no estaban bien vistas. Desde el punto de vista de la vegetación, esta provincia está dividida en dos sectores: la selva misionera y la zona de los campos. En la primera, las lluvias son muy abundantes y las temperaturas suelen ser muy elevadas. Está recorrida por numerosos cursos de agua y viven en ella una enorme cantidad de plantas, animales e insectos. Entre ellos el puma, el picaflor, el pájaro carpintero, el oso hormiguero y el yaguareté. El sector de los campos presenta, en cambio, una vegetación menos densa, aunque viven allí muchas especies de animales, como el tero, el ñandú, el zorzal, el zorro. Escucha y lee lo que dicen los personajes de este cuento. Luego, asocia las frases con las respectivas imágenes. 1. No me gusta vivir encerrado en esta jaula. No quiero pasarme la vida en un zoológico. 2. Yo antes vivía en la ciudad. Ahora vivo en el monte y cazo animales. 3. Mi casa es mi caparazón. Cuando quiero dormir, solo tengo que meter mi cabeza dentro de él. 4. Yo dirijo un lugar donde viven muchos animales, pero no están en libertad. 5. Yo camino por todas partes, pero no me gusta mucho andar por la ciudad, porque a veces encuentro trampas y veneno. 6. Yo pertenezco a la familia de los félidos, igual que los gatos. Me gusta mucho la carne. La tortuga gigante. Primera parte. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento, porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó y los médicos le dijeron que para curarse debía trasladarse a vivir al campo. Él no quería ir, porque tenía que ocuparse de sus hermanos pequeños, pero su salud empeoraba cada día más. Un amigo suyo, que era director del zoológico, le dijo un día: Usted es amigo mío, y es un hombre bueno y trabajador. ¿Por qué no se va a vivir al monte? Allí puede hacer ejercicio al aire libre. Solo así podrá curarse. Si quiere, puede cazar animales y traerme los cueros. Yo le daré dinero que le servirá para alimentar a sus hermanitos. El hombre enfermo aceptó y se fue a vivir al monte, lejos, donde hacía mucho calor, y eso le hacía muy bien. Vivía solo en el bosque, y él mismo se preparaba de comer. Comía pájaros y bichos del monte, que cazaba con la escopeta, y también comía frutos. Dormía bajo los árboles, y cuando hacía mal tiempo, construía en 5 minutos una casita con hojas de palmera, donde pasaba el tiempo sentado, muy contento, en medio de la naturaleza. El hombre tenía otra vez buen color, estaba mucho más fuerte y tenía apetito. Precisamente un día que tenía mucha hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio en la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comerse una tortuga. Como el cazador tenía una escopeta, el tigre se escapó corriendo. Ahora, se dijo el hombre, voy a comer tortuga, que es una carne muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba herida, y a pesar del hambre que tenía, sintió pena, y le vendó la cabeza con tiras de tela de su camisa,
muy lentamente para no hacerle daño. La tortuga pasó días y días sin moverse. Era inmensa, tan alta como una silla, y pesaba mucho, tanto como un hombre. El hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. El animal sanó por fin, pero entonces fue el hombre quien se enfermó. Tenía fiebre y le dolía todo el cuerpo. No podía levantarse, la fiebre aumentaba y la garganta le quemaba de tanta sed. El hombre comprendió entonces que estaba gravemente enfermo, y aunque estaba solo, habló en voz alta. Voy a morir. Dijo: Estoy solo. Ya no tengo fuerzas para levantarme, y nadie puede darme agua. Voy a morir aquí de hambre y de sed. Luego perdió el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído y había entendido todo lo que el cazador había dicho. El hombre no me comió la otra vez, a pesar del hambre que tenía, y me curó. Yo lo voy a curar a él ahora. Fue entonces a la laguna, buscó un caparazón de tortuga pequeña, y después de limpiarlo bien con arena, lo llenó de agua y le dio de beber al hombre, que estaba tendido en el suelo. Se puso a buscar enseguida raíces y hierbas y se las dio al hombre, que comía sin darse cuenta de quién le daba la comida. Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces cada vez más ricas para dárselas al enfermo, y le daba mucha pena no poder subirse a los árboles para llevarle frutas. Escucha lo que dicen estos personajes. ¿Quiénes son? Márcalo con una cruz. 1. ¿Por qué no se va a vivir al monte? En ese lugar podrá respirar aire puro y se curará rápidamente. 2. No, por favor, no me coma. Estoy herida. 3. Este hombre me perdonó la vida. Ahora voy a ayudarlo yo. Lo voy a curar. 4. Tengo hambre, tengo sed. Vuelve a escuchar y asocia lo que dicen los personajes con las frases que encuentras a continuación. ¿Sabes quién las dice? 1. ¿Por qué no se va a vivir al monte? En ese lugar podrá respirar aire puro y se curará rápidamente. 2. No, por favor, no me coma. Estoy herida. 3. Este hombre me perdonó la vida. Ahora voy a ayudarlo yo. Lo voy a curar. 4. Tengo hambre, tengo sed. Segunda parte. El cazador comió así días y días, sin saber quién le daba la comida, hasta que un día recuperó el conocimiento. Miró a todos lados, vio a la tortuga y dijo otra vez en voz alta: Estoy solo en el bosque. La fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí, porque solamente en Buenos Aires hay medicinas para curarme. Nunca podré ir. Voy a morir aquí. Pero también esta vez la tortuga lo oyó y se dijo: si se queda aquí en el monte, se va a morir porque no hay medicinas. Tengo que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, cargó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo, lo sujetó bien y emprendió entonces el viaje. La tortuga caminó, caminó y caminó de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó nadando ríos muy anchos, siempre con el hombre moribundo encima. Caminaba unas 8 o 10 horas, se paraba, deshacía los nudos y apoyaba al hombre en el suelo con mucho cuidado. Iba entonces a buscar agua y raíces tiernas y se las daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. A veces tenía que caminar al sol, y como era verano y hacía tanto calor, el cazador deliraba por la fiebre y gritaba: ¡Agua! ¡Agua! Y la tortuga le daba de beber. Así anduvo días y días, semana tras semana. Cada vez estaban más cerca de Buenos Aires, pero la tortuga estaba muy débil. Cada día tenía menos fuerza. El hombre repetía en voz alta: Voy a morir. Estoy cada vez más enfermo y solo en Buenos Aires me puedo curar. Pero voy a morir aquí, solo, en el monte. Él creía que estaba aún en el campo, porque no se daba cuenta de nada. La tortuga, después de descansar, se levantaba y emprendía de nuevo el camino. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y no podía más.
Al anochecer, vio una luz lejana en el horizonte, un brillo muy intenso que iluminaba el cielo y no supo qué era. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para morir junto con el cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar al hombre que había sido bueno con ella. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires y ella no lo sabía. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad e iba a morir cuando estaba ya al final de su heroico viaje. Pero un ratón de la ciudad encontró a los dos viajeros moribundos. ¡Qué tortuga!, dijo el ratón. Nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo, qué es? ¿Leña? No, le respondió con tristeza la tortuga. Es un hombre. ¿Y a dónde vas con ese hombre?, añadió el curioso ratón. Voy... Quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en voz baja. Pero vamos a morir aquí, porque nunca llegaré. ¡Ah, tonta, tonta!, dijo riéndose el ratoncito. Nunca he visto una tortuga más tonta. Si ya has llegado a Buenos Aires, esa luz que ves allá es Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa, porque aún tenía tiempo de salvar al cazador, y emprendió la marcha. A la madrugada, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga llena de barro y muy flaca, que traía en su lomo y atado con enredaderas a un hombre que se estaba muriendo. El director reconoció a su amigo, y él mismo fue corriendo a buscar medicinas con las que el cazador se curó enseguida. Cuando el cazador supo lo que la tortuga había hecho por él, no quiso separarse más de ella. Y como no podía tenerla en su casa, que era muy pequeña, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como a una hija. Y así pasó. La tortuga, feliz y contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín zoológico y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo hierba alrededor de las jaulas de los monos. Escucha el diálogo entre estos personajes. ¿Quiénes son? Completa el texto con lo que dicen. ¡Qué tortuga tan grande! ¿Qué llevas encima de tu caparazón? Llevo a este hombre a la ciudad. Es que está muy enfermo y necesita un médico. ¿Y por qué te preocupas tanto por él? Déjalo aquí. Los hombres no merecen nuestra ayuda. ¿Por qué? ¡Pero qué tonta eres! Los hombres cazan animales para comer, para divertirse o para mostrar su superioridad. ¿Y tú los ayudas a vivir? No todos los hombres son así. Este cazador me salvó la vida, ¿sabes? La gamita ciega. Primera parte. Había una vez una gama que tenía una hija un poco desobediente. Por eso su madre le hacía repetir todas las mañanas, al amanecer, la oración de los venados, y dice así: hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien el río y quedarse quieto antes de bajar a beber para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar la cabeza y oler el viento para sentir el olor del tigre. Cuando se come hierba del suelo, hay que mirar siempre con mucha atención para ver si hay víboras. Estas son las reglas de los venados pequeños. Por suerte, la gamita aprendió bien la lección, así que su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita paseaba por el monte comiendo las hojitas tiernas, vio delante de ella, en un árbol, muchas bolitas de color oscuro que colgaban. Tenían un color muy oscuro. ¿Qué será? Ella tenía un poco de miedo, pero como era muy desobediente, las tocó con la cabeza y se fue corriendo. Vio entonces que las bolitas se habían abierto y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias, que caminaban deprisa por encima. La gamita se acercó y las mosquitas no la picaron. Lentamente, entonces, muy lentamente, probó una gota con la punta de la lengua. ¡Y qué placer! Era miel, miel riquísima. Había encontrado una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En 2 minutos, la gamita se tomó toda la miel y, loca de contenta, fue a contarle a su mamá. Pero la mamá se enfadó con ella. «Ten mucho cuidado, hija», le dijo, «con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te acerques a los nidos que veas». La gamita gritó contenta. «Pero no pican, mamá. Los tábanos sí pican. Las abejas no». «Estás equivocada, hija», continuó la madre.
Hoy has tenido suerte, nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, hija, porque me vas a dar un gran disgusto. Sí, mamá, Respondió la gamita. Pero la mañana siguiente fue a buscar otros nidos de abejas. Buscó y buscó hasta que por fin encontró uno donde había abejas oscuras, con una raya amarilla en la cintura. Ellas caminaban por encima del nido, que también era distinto. Pero la gamita pensó que, como estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Se acordó de la recomendación de su mamá, pero pensó que ella exageraba un poco, así que dio un gran golpe al nido. ¡Qué desastre! Salieron enseguida muchísimas avispas y le picaron en todo el cuerpo, en la cabeza, en la panza, en la cola y, lo que es mucho peor, en los ojos. La picaron más de 10 en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, totalmente ciega. Los ojos se le habían hinchado mucho y no veía nada. Se quedó quieta entonces, temblando de dolor y de miedo, y se echó a llorar desesperadamente. ¡Mamá! ¡Mamá! Como tardaba mucho, su madre salió a buscarla, y cuando la encontró, se desesperó al ver que su hija estaba ciega. Luego la llevó despacito hasta su cueva, pero no sabía qué hacer. ¿Qué medicinas podía prepararle? Ella sabía bien que en el pueblo que estaba del otro lado del monte vivía un hombre que tenía medicinas. Era un cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. Como estaba desesperada, decidió ir a verlo. Pero antes fue a pedir una carta de recomendación a un gran amigo del cazador, el oso hormiguero. Escucha las recomendaciones que la gama le da a su hija y toma nota. Puedes usar las expresiones que te sugerimos. Hija, estas son las reglas que los más pequeños deben respetar. Antes de comer las hojas, huélelas bien, pues algunas son venenosas. Antes de beber el agua del río, fíjate si no hay yacarés. Huele el viento cada media hora para sentir el olor del tigre. Mientras paseas, fíjate si en el suelo hay alguna víbora. No te acerques a los nidos de abejas, porque algunas son peligrosas y pican. Segunda parte. Atravesó corriendo el monte y llegó a la cueva del oso hormiguero. Este amigo era de una especie pequeña, de color amarillo, y por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra sujeta por 2 breteles que pasan por encima de los hombros. Los osos hormigueros tienen también la cola prensil, porque viven siempre en los árboles y se cuelgan de la cola. ¿Cómo es que el oso hormiguero y el cazador son amigos? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez lo sabremos. La pobre madre, muy cansada, llamó. ¿Quién es? Respondió el oso hormiguero. Soy yo, la gama. Ah, bueno. ¿Qué quiere la gama? Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, ¿la gamita? Le respondió el oso hormiguero. Es una buena persona, así que la ayudaré. No necesita nada escrito. Muéstrele esto y la recibirá. Y con el extremo de la cola, el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza de víbora, completamente seca. Muéstrele esto. Dijo. No va a necesitar nada más. Gracias, oso hormiguero, respondió contenta la gama. Usted también es una buena persona. Y salió corriendo porque era muy tarde. Recogió a su hija y juntas llegaron por fin a la puerta de la casa del cazador. Golpearon. ¿Qué hay? Respondió una voz de hombre. ¡Somos las gamas! ¡Tenemos la cabeza de víbora! La madre dijo eso para demostrarle al hombre que ellas eran amigas del oso hormiguero. Dijo el hombre y abrió la puerta. ¿Qué pasa? Venimos para que cure a mi hija, la gamita, que está ciega. Y contó al cazador toda la historia de las abejas. Vamos a ver qué tiene esta señorita, dijo el cazador. Le examinó los ojos bien de cerca con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá observaba todo atentamente. Esto no es gran cosa, dijo por fin el cazador. Pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches y téngala 20 días en la oscuridad. Después, póngale estos lentes amarillos y se curará. Muchas gracias, cazador, respondió la madre muy contenta y agradecida. ¿Cuánto le debo? No es nada, respondió sonriendo el cazador. Poco tiempo después,
tal como lo había dicho el cazador, la gamita se curó. Fue muy difícil tenerla encerrada en el hueco de un gran árbol durante 20 días interminables. Adentro no se veía nada. Por fin, una mañana, la madre quitó con la cabeza el gran montón de ramas que había puesto para tapar la entrada de la luz, y la gamita, con sus lentes amarillos, salió corriendo y gritando: ¡Veo, mamá! ¡Ya veo todo! La madre lloraba de alegría al ver que su gamita podía ver y quería a toda costa pagarle al hombre que había sido tan bueno con ella. Pero no sabía cómo. Un día, mientras recorría la orilla de una laguna, encontró unas plumas de garza y las recogió para llevárselas al cazador. Una noche de lluvia, mientras leía en su cuarto, muy tranquilo, el hombre oyó que llamaban. Abrió la puerta y vio a la gamita que tenía en su mano unas plumas de garza todas mojadas. El cazador se puso a reír, y la gamita, que creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas más grandes, bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas. Esta vez el hombre no se rió, porque la gamita no comprendía que la risa era de cariño. Pero en cambio, le regaló un tubo de tacuara lleno de miel, que la gamita tomó loca de contenta. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella siempre le llevaba plumas de garza, que son muy valiosas, y se quedaba muchas horas charlando con el hombre. El cazador, cuando caía la tarde, colocaba en la mesa un jarrito con miel y una servilleta. Y mientras tomaba café o leía, esperaba en la puerta el tan-tan bien conocido de su amiga la gamita. Escucha los diálogos. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Con qué intención lo hacen? Marca con una cruz. 1. Te he dicho miles de veces que no debes acercarte a los nidos de abejas porque es muy peligroso. Lo sé, mamá, no te enfades. Es que la miel me gusta mucho. 2. Buenos días. Vengo de parte del oso hormiguero. Necesito una tarjeta de recomendación para el cazador. Ah, pase, pase. Mire, no necesita nada escrito. Muéstrele esta cabeza de víbora y él entenderá. 3. Déjame ver, pequeña. ¿Cómo es que te has quedado ciega? Bueno, es que estaba paseando y vi un nido enorme de abejas. Como a mí me gusta tanto la miel, me acerqué al nido, di un tremendo cabezazo y empezaron a salir miles de abejas que me picaron en todo el cuerpo, pero sobre todo en los ojos. 4. ¿Y cómo eran las abejas? Eran muy grandes y oscuras, con una raya amarilla en la cintura. 5. Buenas tardes. He venido a darle las gracias porque usted ha sido muy bueno conmigo. Mire, le he traído estas plumas de garza. ¿Le gustan? Claro, son preciosas, pero no tenías por qué. Yo también tengo algo para ti. Toma. La guerra de los yacarés. Primera parte. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían peces, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo peces. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos, pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza. Había oído un ruido muy fuerte y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado. ¡Despiértate! Le dijo. ¡Hay peligro! ¿Qué? Respondió el otro alarmado. No sé. Contestó el yacaré que se había despertado primero. He oído un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó también el ruido y rápidamente despertaron a los otros. Todos se asustaron y empezaron a correr de un lado para otro con la cola levantada. Y con razón, porque el ruido crecía. Pronto vieron a lo lejos una nubecita de humo. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente: Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes, echan agua blanca por la nariz y ésta cae para atrás. Al oír esto, los yacarés pequeños comenzaron a gritar como locos de miedo. ¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena! Nada de miedo, les gritó el viejo yacaré. Yo sé cómo es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo. Entonces se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse porque el humo gris se transformó de repente en humo negro
y todos oyeron bien fuerte ahora el ruido del agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa llena de humo que golpeaba el agua. Era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó, se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enfadados con el viejo yacaré, porque los había engañado, diciéndoles que eso era una ballena. ¡Eso no es una ballena! Le gritaron en las orejas, pues era un poco sordo. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír, porque creían que el viejo estaba loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco el pobre yacaré viejo. Y como tenían hambre, se pusieron a buscar peces. Pero no había ni un pez. No encontraron ni un solo pez. Todos se habían ido, asustados por el ruido del vapor. No había más peces. ¿Y qué decía yo? Dijo entonces el viejo yacaré. Ya no tenemos nada para comer. Todos los peces se han ido. Esperemos hasta mañana. Si el vapor no pasa más, los peces perderán el miedo y volverán. Pero el día siguiente volvieron a oír el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo el vapor, que largaba un humo que oscurecía el cielo. Bueno, Dijeron entonces los yacarés. el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más peces ni bichos y nos moriremos de hambre. ¿Por qué no hacemos un dique? ¡Sí, un dique, un dique!, gritaron todos, nadando velozmente hacia la orilla. Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y cortaron más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la cola, los empujaron hasta el agua y los pusieron en fila de una orilla a otra, a 1 metro de distancia uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni pequeño. Estaban seguros de que ya nadie iba a espantar a los peces. Y como estaban muy cansados, se tumbaron a dormir en la playa. Escucha lo que dicen estos personajes del cuento. Marca con una cruz qué hace o siente cada uno. 1. ¡Despiértate! ¡Hay peligro! ¡He oído un ruido desconocido! 2. Tranquilos, nada de miedo. Eso es una ballena. Yo lo sé porque he hecho una vez un viaje hasta el mar. 3. Eso no es una ballena. ¿Qué es eso que pasa por allá? ¿Y ese humo? 4. ¿Por qué no hacemos un dique? Escucha y lee estas palabras. ¿Qué tienen en común? Río. Vivía. País. Había. Oído. Podía. Tenían. Seguían. Baúl. Raúl. Ahora escucha y escribe estas palabras en tu cuaderno. Mía. Tío. Marido. Castillo. María. Platos. Mesa. Amiga. Subíamos. Construían. Maíz. Feliz. Todavía. Compañía. Segunda parte. El día después, dormían todavía cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos. ¿Qué les importaba el buque? Por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban a bordo miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río que les impedía pasar y mandaron un bote a ver qué era. Entonces los yacarés se levantaron, fueron al dique y miraron por entre los palos. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron. ¡Hey, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés, sacando la cabeza por entre los troncos del dique.
molestando eso!, continuaron los hombres. Ya lo sabemos. ¡No podemos pasar! Es lo que queremos. ¡Saquen el dique! No lo sacamos. Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después. ¡Yacarés!, ¿Qué hay? contestaron ellos. ¡No lo sacan! No. ¡Hasta mañana entonces! Hasta mañana. Y el bote volvió al vapor mientras los yacarés, locos de contentos, golpeaban el agua con la cola. Ningún vapor iba a pasar por allí, y siempre, siempre iba a haber peces. Pero el día siguiente volvió el vapor, y cuando los yacarés vieron el buque, quedaron mudos de miedo. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque de color gris oscuro, mucho más grande que el anterior. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar, no. Ni ese, ni otro, ni ningún otro. No, no va a pasar. Gritaron los yacarés, lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos y de nuevo un bote se acercó al dique. Dentro iban un oficial y algunos marineros. El oficial gritó. ¡Hey, yacarés!, ¿Qué hay? respondieron estos. ¿No sacan el dique? No. ¿No? No. Está bien, dijo el oficial. Entonces lo vamos a destruir a cañonazos, Adelante. contestaron los yacarés. Y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese era un buque de guerra, un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré sabio, que había ido una vez hasta el mar, se acordó y gritó a los otros yacarés. ¡Escóndanse bajo el agua! ¡Rápido! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua y nadaron hacia la orilla. En ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca de humo. Se oyó un terrible ruido y una enorme bala de cañón cayó justo en el medio del dique. Enseguida cayó otra bala y otra más, y no quedó nada del dique, ni un tronco. El acorazado había deshecho todo a cañonazos. Entonces los yacarés salieron del agua y dijeron: Hagamos otro dique, mucho más grande que el otro. Y esa misma tarde comenzaron a hacer otro dique con troncos inmensos. Después, cansadísimos, se acostaron a dormir. Pero el día siguiente, el buque de guerra llegó otra vez, y el bote se acercó al dique. Yacarés!, gritó el oficial. ¿Qué hay? Respondieron los yacarés. ¡Saquen ese otro dique! No lo sacamos. ¡Lo vamos a deshacer a cañonazos como al otro! A ver si pueden. Y hablaban así con orgullo, porque estaban seguros de que su nuevo dique era indestructible. Pero un rato después, el buque volvió a llenarse de humo, y 2 balas reventaron en el medio del dique y lo hicieron volar por el aire. Y no quedó nada del dique. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés, y los hombres les hacían burlas, tapándose la boca. Bueno, Dijeron entonces los yacarés saliendo del agua. vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre y los peces no volverán. Y estaban tristes. Los yacarés pequeños tenían hambre. El viejo yacaré dijo entonces: Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al surubí. Yo hice el viaje con él cuando fui hasta el mar, y tiene un torpedo. Él vio un combate entre 2 buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no explotó. Vamos a pedírselo, y aunque está muy enfadado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón y seguro que nos ayudará. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del surubí. Y este no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo, fueron corriendo a ver al surubí, que vivía en una gruta grandísima a orillas del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta 2 metros de largo, y el dueño del torpedo era uno de estos. Escucha, ¿qué personaje está hablando? Marca con una cruz. 1, ¡Eh! ¡Quiten eso de ahí que no podemos pasar! 2. ¡Todos bajo el agua! ¡Rápido! ¡Escóndanse! 3. Construiremos un dique más grande. 4. ¡Moriremos todos! ¡No hay más peces! Tercera parte. Surubí! Gritaron todos los yacarés desde la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel problema del sobrinito. ¿Quién me llama?, contestó el surubí. Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí de mal humor.
Entonces el viejo yacaré se adelantó y dijo: Soy yo, surubí. Soy tu amigo. El yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. ¡Ah! ¡No te había reconocido!, le dijo cariñosamente a su viejo amigo. ¿Qué quieres? Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y asusta a los peces. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo destruyó. Hicimos otro y lo destruyó también. Los peces se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo destruiremos a él. El surubí, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo: Está bien, les prestaré el torpedo, aunque me acuerdo siempre de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer explotar el torpedo? Ninguno sabía, y todos se quedaron en silencio. Está bien, dijo el surubí con orgullo. Yo lo haré explotar. Yo sé hacer eso. Organizaron entonces el viaje. Los yacarés se unieron todos unos con otros, de la cola de uno al cuello del otro, formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de 100 metros. El inmenso surubí se colocó debajo del torpedo y lo sostenía con el lomo para hacerlo flotar. Luego se sujetó con los dientes de la cola del último yacaré y emprendieron la marcha. El surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban. Subían, bajaban, saltaban por sobre las piedras llevando el torpedo. La mañana siguiente, bien temprano, llegaron al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque, por consejo del surubí, colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Cuando el buque de guerra apareció otra vez, y el bote con el oficial y los marineros se acercó de nuevo al dique, los yacarés se subieron a los troncos y sacaron la cabeza. ¡Hey, yacarés!, gritó el oficial. ¿Qué hay?, respondieron los yacarés. ¡Otra vez el dique! Sí, otra vez. ¡Saquen ese dique! Nunca. ¿No lo sacan? No. Bueno, entonces oigan, dijo el oficial. Vamos a deshacer este dique y también los vamos a deshacer a ustedes, a cañonazos. Así no podrán hacerlo de nuevo. No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes ni pequeños, ni gordos ni flacos, ni jóvenes ni viejos, como ese viejísimo yacaré que veo allí y que tiene solo 2 dientes en la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba, le dijo: Es cierto que me quedan pocos dientes, pero ¿usted sabe qué van a comer mañana estos dientes si no se alejan de aquí?, añadió abriendo su inmensa boca. ¿Qué van a comer, a ver?, respondieron los marineros. A ese oficialito, dijo el yacaré y se bajó rápidamente de su tronco. Mientras tanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique y 4 yacarés lo sujetaban con cuidado debajo del agua. Enseguida, los demás yacarés se hundieron cerca de la orilla y el surubí lo hizo al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo que hizo volar en 1000 pedazos 10 o 12 troncos. Pero el surubí estaba alerta y gritó a los yacarés que estaban bajo el agua sujetando el torpedo. ¡Suelten el torpedo, rápido, suéltenlo! Los yacarés lo soltaron y el surubí lo lanzó contra el buque. Los hombres que estaban en él lo vieron llegar y comenzaron a gritar de miedo. Quisieron mover el acorazado, pero ya era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque bien en el centro, explotó y lo partió en 15.000 pedazos. Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar a los hombres que se alejaban, arrastrados por la corriente del río, pero no quisieron comerse a ninguno, aunque se lo merecían. Luego sacaron lo que quedaba del dique, pues ya no servía para nada, ya que ningún buque iba a volver a pasar por allí. Y dieron las gracias al surubí muchísimas veces. Los peces volvieron, y los yacarés vivieron y viven todavía muy felices, porque se han acostumbrado por fin a ver pasar vapores y buques que llevan naranjas, pero no quieren saber nada de buques de guerra. Escucha y encuentra los datos equivocados. Luego, corrígelos y escríbelos correctamente en tu cuaderno. Los yacarés fueron a pedir ayuda al surubí, que cuando vio a sus viejos amigos, se puso muy contento y les regaló entonces el torpedo. Los yacarés se fueron. Cuando el buque de guerra apareció otra vez, lanzaron el torpedo. Pero en vez de destruir el buque de guerra,
mataron a todos los peces, y los pobres yacarés se quedaron sin comida. Escucha y completa cada vez con el nombre del personaje que habla. Luego responde adecuadamente. 1, Mañana sin falta voy a trabajar. 2. Tengo sed. Me voy a morir de sed. 3, Ten cuidado, hija, que las abejas pican. 4. ¡Quiten esos troncos! ¡No podemos pasar! Escucha y lee estas palabras. Luego decide si añadir o no la tilde. Había. Egoísmo. Día. Misiones. Sabias. Sabías. Volvía. Raúl. Vuelve. Viejas. Cielo. Filosofía. Piedras. Frío. Tierra. País. Construía. Comía. Río. Baúl.